Lo que yo planeo hacer es llevar más alto la libertad de culto. La libertad tuya, que vos podés ser un evangélico y tenés derecho a predicar la palabra del evangelismo, de tus pastores, de tu vocación. O vos podés ser judío, mi fe, por ejemplo, y poder expresar lo que uno siente y poder expresar lo necesario. Todos tenemos derecho, incluyendo los mormones tienen derecho a su libertad de expresión, nosotros también, los evangélicos también. Y hay que utilizar el internet para enfocarnos en la fe. Por ejemplo, si se acabara el internet, ¿por dónde se verían las conferencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, del mormonismo, de la Iglesia Católica, del evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera? Y la gente no conocería de Dios y se pudrirían malas cosas y volveríamos al oscuramentismo. Oscuramentismo significa que el hombre se vuelve oscuro, deja la virtud, la felicidad de la fe para pasar a ser débil y triste. Débil y triste. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Nosotros no merecemos ser tristes? ¿Tristes? ¿Eso quieren para nosotros, que nosotros vivamos tristes? Le pregunto yo a todas las religiones cristianas, judías, musulmanas. ¿Quieren que nosotros, los seres humanos, vivamos tristes? ¿Que no vivamos con alegría? Por los podridos intereses que hay aristocráticamente de todo lo que procede del pasado hasta el día de hoy. Las leyes, a ver si me entienden. Cuando uno en una religión o en una constitución se ponen leyes, es para evitar, las leyes son un muro para evitar el sufrimiento. Cada ley de la Torá es para evitar el sufrimiento a la persona. Todos los que desobedecieron, por ejemplo, la Torá, terminaron hechos mierda. Hay que entender que cualquier comportamiento, cualquiera de nuestro comportamiento puede llevar al desastre de toda una generación. Comprender que nuestro comportamiento es el problema de las acciones de los demás. Y entender que a veces las acciones de los demás ingieren nuestro comportamiento. Como se comporte Macri, es el palo que me tira a mí y la maldición que nos tira a todos. Como se comporte Alberto Fernández, es el palo y la maldición que podemos recibir cualquiera. Sí. Porque es lo que está pasando. Nos quieren instalar el pecado a machazo. Nos quieren instalar el pecado a machazo. Nos quieren destruir. Nos quieren destruir. Nos quieren destruir. Quieren destruir las familias. Quieren destruir la vida humana con conceptos que van por encima de la vida humana, que son malos, pero que para ellos es bueno. Y hay que enojarse cuando aparece este tipo de concepto en contra del internet, porque el internet tiene sus cosas buenas y también sus pros y sus contras. Pero nosotros no tenemos que fijar los pros y el en contra del internet. Nosotros no tenemos que fijar en nosotros, porque el internet es un maravilloso invento para todos. Pero hay gente mala, de mal corazón, que no reflexiona en sus sentimientos,
que ha vivido por tantos años en el egoísmo y en el dolor. Y estamos hablando de gente de mayor de edad, de 80 para abajo. Mucha gente ha sufrido el dolor, el sufrimiento, etc. Y eso no se puede consolar ni siquiera con los coritos que cantan dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. Y no es que sea pesimista. No es que sea pesimista, simplemente digo la verdad. Cuando uno va a una religión, pareciera que la religión no entiende cómo uno va y cómo el país afecta en la psicología del involucrado. Las religiones están para ofrecer la paz, porque Dios es paz, no guerra. Pero hay gente que, por ejemplo, se ha metido dentro de una constitución nacional para el pecado. Se ha metido en los libros para el pecado. Porque ciertas reglas es como uno habla de uno mismo. Si yo pongo una regla para obedecerla, etcétera, etcétera, vamos a suponer una cosa. Yo me hago una propia religión y pongo reglas y esas reglas no las cumplo. Entonces hay que entender que eso es desobedecimiento. Para el judaísmo sería idolatría, etcétera, 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 que muchos, entre otras religiones, y vos no estás de acuerdo con otra religión, idolatría. Se atacan entre religiones y nunca hacen la paz. Acá hay que entender que hay que llevar a Dios en armonía con la ciencia y el avance, porque no podemos estar toda la vida en lo mismo. Tarde o temprano vamos a dejar la Tierra para irnos a Marte, a Júpiter, a Plutón, Urano, etcétera, etcétera. Porque ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Esa es nuestra empresa de vida. Y es para eso que Dios nos dio la vida, para avanzar, para que no vivamos en la ruina. Y veo gente mala y perversa que nos quiere aniquilar. Eso es lo que veo yo. Enemigos que se juntan para siempre hacer maldades. Maldades. Y nosotros, y le digo a Russell M. Nelson y al Papa Francisco, que no queremos maldades. Nosotros, si apostamos por la santidad, si apostamos por una buena solución, no para criticar, no para etcétera, etcétera. Lo que menos quiero es criticar al Papa Francisco, pero que el Papa Francisco haga sus buenas acciones. Y yo tampoco quiero criticar a Russell M. Nelson, que es mi prójimo, pero que no me dé motivo. Que no me den motivos. Cuando uno lee la palabra de Dios, porque muchos dicen, y hay muchos que se apegan y te hacen bullying porque uno opina como ellos opinan. Yo le digo a Russell M. Nelson, oí, porque yo soy tu prójimo, Russell M. Nelson. Yo soy tu prójimo. Y vos sos el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Por lo tanto, estás en el debido derecho de oír y de respetar el dolor y el sufrimiento de muchísimas personas, incluyendo el de José Mí cuando sufrió. José Mí sufrió y padeció, querido. No solamente eso José Mí, muchísima gente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del último día. Muchísima gente del judaísmo, muchísima gente del evangelismo, muchísima gente. Digamos la verdad, Russell M. Nelson. Vamos a decir la verdad. Y que hoy en día nosotros tenemos que estar en armonía con los avances. Yo no digo que seamos adictos al internet, sino
que hagamos que el Internet sea beneficioso a hechos concretos y cuerdos que nos lleven a avanzar, no a la ruina, no a la ruina. Y muchos recuerdan de los apóstoles que están ahí dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, seguro que cuando me oigan decir esto, van a decir, tener razón, hay cosas buenas que se pueden hacer con Internet y hay cosas que no van. Pero sí o sí tenemos que estar en armonía con el avance y la ciencia, aunque quiero decir que nosotros venimos a hacer bondad y hay gente que quiere a la ciencia para perjudicar a la ciencia y para perjudicar a todo lo bueno que se hace. Si Mark Zuckerberg inventó Facebook, no es para que uno vaya y se pelee con su prójimo, sino para que todos nosotros tengamos la fe, la dignidad de amar a nuestro prójimo. Si el dueño de Twitter inventó Twitter, es para amar al prójimo, no para que le tiremos contra el prójimo. Pero a veces el prójimo se comporta mal y por eso van dardos de uno al otro, porque hay gente que quiere pecado y hay gente que quiere santidad. El mundo está dividido entre gente que quiere hacer la voluntad de Dios, me apunto, y gente que no la quiere hacer. No la quiere hacer porque quiere la muerte. Y ese es el punto, que dentro del Vaticano no reaccionan, tienen la Biblia en sus manos y no reaccionan porque ellos quieren perjudicar y quieren la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de maldad? ¿Por qué hacer sufrir al prójimo? ¿Qué ganan con eso? ¿Qué ganan con eso? ¿Qué ganamos haciendo eso que odiamos tanto? Entonces, empecemos, porque el Papa está dentro de una constitución. Y en eso tengo razón. El Papa no quiere darme la razón. Se niega. Y todos nos preguntamos por qué. Él es un Papa. Parecía que Jorge Mario Bergoglio no ha entendido. Él es el Santo Padre de la Iglesia Católica Universal en todos los hechos. Y no ha comprendido la dimensión que pueden llegar a tener sus palabras y sus hechos. La Iglesia Católica tiene que ser, como lo hizo el Cristo de los cristianos, misionera, cautivadora y santidad. Cautivadora significa que ellos tienen que promover la santidad. Y estando en una constitución no creo que promuevan la santidad a nadie. El mundo se está deshaciendo. No solamente por los hechos humanos, sino que el mundo está entrando en una fase en donde esto es peligroso. Ya sea por la tala, las violaciones a niños, las guerras, todo el mal contra el prójimo. Nada bueno de las religiones hacia el prójimo. Yo trato de solucionar este problema de la Iglesia Católica, tener paz, y eso es lo que quiero. Y quiero amar a Dios con todas mis fuerzas hasta el final. Y eso es lo que quiero hacer.
Y ese es mi propósito. Pero hay gente mala y malvada